Hay un momento en la vida de cada padre en que se da cuenta de que sus hijos han dejado de pedirle su opinión. No porque hayan crecido lo suficientemente sabios como para no necesitarla, sino porque en algún momento del camino, sin ningún anuncio, sin ninguna discusión, sin ningún momento definitivo al que pueda señalar y decir, fue entonces cuando cambió, simplemente decidieron que lo que él pensaba ya no importaba. No me di cuenta de que estaba sucediendo. Esa es la verdad honesta. Estaba demasiado ocupado sintiéndome orgulloso de ellos. Demasiado ocupado viéndolos construir sus vidas. Demasiado ocupado diciéndome a mí mismo que esto era exactamente lo que se suponía que debía parecer la vida de un buen padre a los 68 años. Mis hijos estaban bien. No me necesitaban para arreglar nada. Me dije a mí mismo que eso era el éxito. Me dije a mí mismo que había hecho mi trabajo. Lo que no me dije, lo que me negué a ver durante casi 3 años, fue que hay una distancia muy grande entre no ser necesario para arreglar las cosas y no ser visto en absoluto. Mi nombre es Leonard. Tengo 68 años. Pasé 31 años dirigiendo un pequeño pero honesto negocio de suministros de plomería en una ciudad de tamaño mediano en Carolina del Norte. No era un hombre rico. No era un hombre que conducía autos lujosos ni tomaba vacaciones costosas ni usaba trajes para cenar. Era un hombre que se despertaba a las 5:30 todas las mañanas, abría su tienda a las 7, trataba a sus clientes con justicia, pagaba a sus empleados a tiempo y llegaba a casa todas las noches a una casa que olía a lo que sea que su esposa Patricia hubiera estado cocinando desde las 4 de la tarde. Patricia. Necesito contarles sobre Patricia antes de contarles cualquier otra cosa, porque nada de lo que sigue en esta historia tiene sentido sin ella. Era el tipo de mujer que hacía que otras personas se sintieran importantes simplemente prestándoles atención. Recordaba el cumpleaños de todos. Recordaba lo que los hijos de alguien estudiaban en la escuela y preguntaba al respecto 6 meses después. Enviaba tarjetas por correo, tarjetas reales con estampillas reales, por cosas para las que la mayoría de las personas no envían tarjetas. Un ascenso. Una nueva mascota. Un mes difícil. Veía a las personas. Realmente las veía. Y durante 39 años, me vio a mí con más claridad que cualquier otra persona en esta tierra. Cuando murió de un derrame cerebral hace 4 años, tranquilamente, mientras dormía, sin advertencia y sin despedida, perdí a la persona que había sido el centro de gravedad de esta familia durante 4 décadas. Lo que no entendí completamente hasta mucho después fue que también había perdido a la persona que había estado asegurándose, silenciosa, constante y amorosamente, de que nuestros hijos nunca olvidaran ver a su padre. Necesitan entender cómo era mi vida antes de que todo cambiara. Desde afuera, probablemente parecía bien. Vendí el negocio 2 años después de que Patricia murió. No porque tuviera que hacerlo, sino porque dirigirlo sin ella se sentía como conducir un auto con la radio permanentemente apagada. El negocio había sido algo que construimos juntos aunque su nombre nunca estuvo en la puerta. Ella había llevado la contabilidad durante los primeros 12 años. Me había disuadido de 3 malas decisiones y convencido de 2 buenas. Había horneado galletas para los empleados en Navidad cada año sin que se lo pidieran. Cuando ella se fue, el negocio se sintió vacío de una manera que no podía explicarle a nadie que preguntara. Así que lo vendí. Obtuve un precio justo. Lo invertí cuidadosamente con la ayuda de un asesor financiero llamado Ted que había sido mi cliente durante 15 años y en quien confiaba. Me mudé a una casa más pequeña en el lado este de la ciudad. 3 habitaciones, un porche techado, un patio trasero con un jardín decente que he ido aprendiendo lentamente a mantener porque Patricia siempre se encargaba del jardín y estoy descubriendo a los 68 años que hay más en el cultivo de tomates de lo que entendía anteriormente. Mi hijo se llama Clifton. Tiene 41 años, vive a 40 minutos de mí, trabaja en gestión de construcción comercial, se casó con una mujer llamada Diane hace 7 años que es inteligente y ambiciosa y que siempre me ha tratado con una marca particular de eficiencia educada que no es hostil pero tampoco es cálida. Tienen 2 hijos,
un niño llamado Marcus que tiene 9 años y una niña llamada June que tiene 6. Marcus tiene mi mandíbula y la paciencia de Patricia, que es una buena combinación. June tiene los ojos de todos y el temperamento de nadie porque es completamente su propia persona, lo cual a los 6 años es notable y ligeramente agotador. Mi hija se llama Roxanne. Tiene 38 años, vive a unas 20 millas de distancia, trabaja en ventas farmacéuticas y está casada con un hombre llamado Derek que entrena baloncesto juvenil y hace observaciones muy ruidosas sobre deportes profesionales y con quien nunca he sabido del todo cómo hablar durante más de 15 minutos seguidos. Todavía no tienen hijos. Roxanne me llama más que Clifton, pero las llamadas son más cortas y de alguna manera menos sustanciales. Pregunta cómo estoy de una manera que no quiere del todo una respuesta real. Amo a ambos hijos con todo lo que tengo. Esa nunca ha sido la pregunta. La pregunta, la que estuve considerando durante casi 3 años antes de hacer algo al respecto, era si todavía me conocían verdaderamente. No quién había sido yo. No a quién recordaban de la infancia. Sino quién era yo ahora mismo, a los 68 años, en este capítulo particular de una vida que todavía se estaba viviendo plenamente. No estaba seguro de que se hubieran hecho esa pregunta recientemente. No estaba seguro de que hubieran podido responderla si lo hubieran hecho. Lo que pasa con ser empujado lentamente hacia los bordes de tu propia familia es que no sucede en voz alta. Sucede en la acumulación de pequeñas cosas. Un día de acción de gracias donde Clifton y Derek pasaron 3 horas hablando de un proyecto de construcción mientras yo me sentaba con los niños viendo un partido de fútbol americano en el que no tenía ningún interés. Una cena de cumpleaños para Roxanne donde Diane pasó la mayor parte de la noche contando una historia sobre su propia madre que nadie pidió y donde mi intento de agregar algo a la conversación fue redirigido suavemente por Clifton de una manera tan practicada que me hizo preguntarme cuántas veces lo había hecho sin que yo lo notara. Un domingo por la tarde en casa de Clifton donde Marcus me hizo una pregunta sobre cómo funcionan los motores, una pregunta que yo podría haber respondido completamente y con gusto, y Diane dijo, no molestemos al abuelo con preguntas así, en un tono que sugería que yo era demasiado frágil para participar o demasiado simple para ser útil, y me senté allí y vi cómo la cara de mi nieto pasaba de curiosa a cuidadosamente neutral de la manera en que las caras de los niños lo hacen cuando aprenden. ¿Qué preguntas son aceptables? Estos no eran momentos dramáticos. Eso es lo que los hacía difíciles de nombrar. Si alguien hubiera sido abiertamente cruel, habría sabido cómo responder. Había navegado personas difíciles toda mi vida. Sabía cómo manejar un problema directo. Lo que no sabía cómo manejar, lo que pasé 3 años sin manejar, era el desafío particular de ser hecho irrelevante de manera silenciosa, consistente y gentil por personas que habrían estado genuinamente confundidas si les hubiera dicho lo que estaban haciendo. Porque no lo estaban haciendo a propósito. Eso era a lo que seguía volviendo. No intentaban lastimarme. Solo estaban viviendo sus vidas, ocupados y mirando hacia adelante y absortos en sus propias generaciones y preocupaciones, y yo me había convertido, en el fondo de esas vidas, en algo parecido a un mueble. Presente. Familiar. Ocasionalmente notado. Nunca verdaderamente comprometido. Pensaba en Patricia constantemente durante este periodo. Pensaba en cómo lo habría manejado ella. Habría dicho algo, eso era seguro. Lo habría dicho calurosamente, probablemente durante la cena, de una manera que se sintiera como amor en lugar de acusación. Le habría dicho a Clifton que su padre tenía opiniones que valían la pena escuchar. Le habría dicho a Roxanne que llamar más a menudo no significaba llamar más brevemente. Habría hecho que ambos se sintieran vistos mientras también me hacía ver a mí. Pero Patricia no estaba aquí. Y yo no era Patricia. Era un hombre de 68 años que había pasado toda su vida siendo más cómodo con la acción que con la conversación emocional, y que ahora se enfrentaba a un problema que requería exactamente el tipo de honestidad emocional en la que nunca había sido particularmente bueno. Aproximadamente 2 años y medio después de que Patricia murió, Clifton me llamó un miércoles por la noche para decirme que la familia iba a reunirse el sábado. Dijo, papá,
vamos a hacer una pequeña reunión en nuestra casa, nada grande, solo familia, deberías venir. Dije que estaría allí. Fui el sábado por la tarde. Cuando llegué, Diane estaba en medio de explicarle algo a Roxanne y Derek en la cocina, y la manera en que hizo una pausa cuando entré, la manera particular en que ella y Roxanne intercambiaron una mirada antes de sonreírme, me dijo que cualquiera que hubiera sido la conversación, había terminado o estaba siendo dejada de lado. Clifton salió y me dio una palmada en el hombro de la manera en que lo había estado haciendo desde que era lo suficientemente alto para alcanzarlo, y me senté en la sala con los niños y vimos algo en la televisión mientras los adultos hablaban en la cocina. Podía escuchar partes de ello. Algo sobre finanzas. Algo sobre la casa. Algo sobre lo que tenía sentido seguir adelante. Después de unos 40 minutos, Clifton vino y se sentó frente a mí. Tenía su cara seria. La que ponía cuando estaba a punto de decir algo que había preparado. Papá, dijo, hemos estado hablando. Sobre ti. Sobre hacia dónde van las cosas. Sobre lo que tiene sentido. Dije, está bien. Dime de qué han estado hablando. Se movió ligeramente. Pensamos, dijo cuidadosamente, que podría valer la pena considerar si necesitas más apoyo. La casa es mucho para una sola persona. Y solo queremos asegurarnos de que estés bien. De que tengas lo que necesitas. Lo miré por un momento. Dije, Clifton, ¿de qué específicamente estás preocupado? Enumeró cosas. El mantenimiento de la casa. Vivir solo. Mi salud, que estaba bien pero él parecía haber decidido lo contrario. Mencionó, muy delicadamente, que la tía de Derek había ido a una instalación de vida asistida realmente excelente el año pasado y que era muy feliz allí. Me senté con eso por un momento. Vida asistida. Tenía 68 años. Había conducido hasta aquí yo mismo. Justo el mes pasado había rejuntado los azulejos del baño, un trabajo que había hecho yo mismo y correctamente. No tomaba ningún medicamento más allá de una pastilla de baja dosis para la presión arterial que mi médico describía como rutinaria. Y mi hijo de 41 años que trabajaba en construcción, estaba sugiriendo con gentileza cuidadosa que podría beneficiarme de una vida asistida. No reaccioné. Quiero ser claro al respecto. No alcé la voz. No dije las cosas que se estaban moviendo por mi mente a velocidad considerable. Dije, aprecio que pienses en mí, Clifton. Déjame pensar en lo que has dicho. Pareció aliviado. Había esperado acuerdo o argumento, y mi calma lo confundió ligeramente. Bien, dijo. Eso es bueno, papá. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. Eso era lo que lo hacía tan difícil. Genuinamente lo creía. Lo que no creía, lo que en algún momento había dejado de creer, era que yo era capaz de saber lo que era mejor para mí mismo. Roxanne entró en ese momento y se sentó a mi lado y me dio palmaditas en la mano de la manera en que le das palmaditas en la mano a alguien que acaba de recibir noticias difíciles, y entendí que esta conversación había sido planeada y que yo había sido el tema de ella durante algún tiempo antes de hoy. Esa noche, conduciendo a casa por la autopista, las luces de otros autos pasando a mi lado en la oscuridad, pensé en lo que había sucedido. No estaba enojado. Era algo más clarificador que la ira. Estaba despierto. Completamente despierto de una manera en que no lo había estado en mucho tiempo. Porque entendía ahora, con una precisión que no había tenido antes, exactamente hasta qué punto había permitido que las cosas se desviaran. Mis hijos no me conocían. El hombre del que habían hablado en esa cocina, el hombre que necesitaba un manejo cuidadoso y sugerencias gentiles sobre la vida asistida, no era yo. Pero había sido invisible durante tanto tiempo que habían llenado el espacio donde debería haber estado con una versión de mí que era más vieja, más silenciosa y más frágil de lo que realmente era. Y eso era en parte su fracaso y en parte el mío. Principalmente el mío, si era honesto.
porque había estado sentado en sillas de esquina y viendo partidos de fútbol americano que no me importaban y aceptando breves llamadas telefónicas que querían respuestas cortas y diciéndome a mí mismo que estaba bien, que era normal, que así era como funcionaban las familias cuando los hijos crecían y tenían sus propias vidas. Había estado tan decidido a no ser una carga que me había vuelto invisible. Había sido tan cuidadoso de no exigir atención que me había permitido ser olvidado. No cruelmente. No maliciosamente. Pero completamente. El lunes después de la reunión familiar, me desperté a las 5:30 como siempre. Hice café. Me senté en el porche techado con mi taza y observé cómo llegaba la mañana sobre mi jardín trasero, donde los tomates que había plantado en abril estaban creciendo considerablemente mejor de lo que había esperado, y tomé una decisión. No una decisión dramática. No una decisión que involucrara confrontación o acusación o el tipo de declaración que habría hecho una escena de película satisfactoria pero que no habría logrado nada en la vida real. Una decisión silenciosa. El tipo que se construye no a partir de un gran momento sino de una serie de pequeños momentos deliberados. Lo primero que hice fue llamar a Ted, mi asesor financiero, y pedirle que preparara una imagen completa de mis finanzas. No porque necesitara saberlo, yo mismo llevaba un control cuidadoso, sino porque necesitaba que estuviera documentado. Ted era minucioso y eficiente y cuando le expliqué lo que necesitaba y aproximadamente por qué, dijo, Leonard, lo tendré listo para el jueves. Eso fue todo lo que dijo. No hizo preguntas innecesarias. Aprecié eso de Ted. Lo segundo que hice fue llamar a mi médico, un hombre llamado Dr. Wavely que había sido mi médico durante 14 años y a quien realmente apreciaba, y pedir un examen físico completo. No mi revisión anual, que ya estaba programada para el mes siguiente, sino una adicional y exhaustiva con todas las pruebas que él considerara relevantes. Preguntó si estaba experimentando algún síntoma. Dije que no. Dije que simplemente quería una imagen completa de mi salud en forma documentada. Hubo una pausa. Luego dijo, puedo hacer eso. Ven el jueves por la tarde. Lo tercero que hice fue más difícil que los dos anteriores. Llamé a mi viejo amigo Raymond, que había sido mi amigo más cercano durante más de 20 años y a quien había estado viendo cada vez menos desde que Patricia murió porque el duelo tiene una manera de retraer a las personas hacia adentro, y dije, Raymond, necesito contarte algunas cosas. Raymond tenía 66 años y tenía la cualidad particular de un hombre que había vivido suficientes dificultades como para poder escuchar cosas difíciles sin pestañear. Nos reunimos para almorzar el martes. Le conté todo. La invisibilidad gradual. Las pequeñas correcciones y redirecciones. La reunión familiar. La sugerencia de vida asistida. Raymond escuchó con una taza de café en una mano y una expresión en su rostro que pasó de atenta a silenciosamente furiosa antes de asentarse, de la manera en que se asienta el rostro de un hombre sabio, en algo más útil que la furia, que era la claridad. Dijo, Leonard, ¿qué quieres que suceda? No qué quieres decirles. ¿Qué quieres que sea el resultado en realidad? Lo pensé. Dije, quiero que mis hijos sepan quién soy en realidad. No quién han decidido que soy. No quién se sienten cómodos que sea. Quién soy en realidad ahora mismo. Raymond asintió. Entonces vas a tener que mostrárselos, dijo. No decírselos. Mostrárselos. Porque decírselos solo será otra conversación que manejen a tu alrededor. Mostrárselos requiere que realmente miren. Durante los siguientes 4 meses, se los mostré. Empecé con las cosas que ya eran verdad pero invisibles. Había estado haciendo trabajo voluntario los martes por la mañana en un banco de alimentos durante casi un año, algo que había empezado silenciosamente porque Patricia había sido voluntaria allí y me hacía sentir cerca de ella, y nunca se lo había mencionado a ninguno de mis hijos porque no se me había ocurrido que era algo que mencionar. Dejé de ser callado al respecto. No de manera fanfarrona. Solo de la manera ordinaria de una persona que tiene una vida y la menciona.
Me uní a una clase de carpintería en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer, y lo mencioné cuando hablé con Roxanne. Empecé a invitar a Raymond y a otros 2 viejos amigos a cenar los jueves por la noche, rotando quien cocinaba, y lo mencioné a Clifton de pasada. Cosas pequeñas. Cosas ordinarias. Pero cosas que dibujaban el retrato de un hombre que estaba presente y comprometido y construyendo en lugar de declinando. También hice algo que no había hecho desde los días del negocio. Empecé a escribir las cosas. No exactamente un diario. Más como las notas que solía tomar cuando estaba trabajando en un problema de negocios. Páginas de observaciones. Lo que había visto. Lo que había sentido. Lo que realmente quería de mi relación con mis hijos. Lo que estaba dispuesto a ofrecer y lo que necesitaba a cambio. Escribí durante semanas. Fue clarificador de una manera que me sorprendió. No me había dado cuenta de cuánto había estado cargando hasta que empecé a ponerlo en papel. Y luego, un jueves por la noche en noviembre, 3 meses después de la reunión familiar, algo inesperado sucedió. Marcus me llamó. Mi nieto de 9 años me llamó directamente, al teléfono, lo que nunca había hecho antes. Dijo, abuelo, tengo un proyecto de ciencias y trata sobre cómo se construyen las cosas y mamá dijo que podía llamarte porque tenías un negocio. Dije, Marcus, me alegra mucho que hayas llamado. Cuéntame todo sobre este proyecto. Hablamos durante 45 minutos. Hizo preguntas que genuinamente disfruté responder. Era inteligente y curioso y sus preguntas eran preguntas reales, el tipo que venía de querer saber en realidad en lugar de ser educado. Al final de la llamada dijo, gracias abuelo, sabes muchas cosas. Dije, he estado por aquí mucho tiempo. Hay mucho tiempo para aprender cosas. Se rió. Luego dijo, mamá siempre dice que está solo. Me senté con eso por un momento. Dije, Marcus, tu abuelo está muy bien. Dijo, está bien, qué bueno. Y luego dijo buenas noches y colgó. Y me senté en mi cocina en el silencio del jueves por la noche y sentí que algo se movía en mí que no era exactamente tristeza ni exactamente ira sino el sentimiento particular y complicado de un hombre que acaba de aprender algo importante a través de la boca de un niño de 9 años. Mamá siempre dice que está solo. Roxanne había estado hablando con sus hijos sobre mí. Sobre lo que ella imaginaba que sentía. Sin preguntarme lo que realmente sentía. Llenando el espacio donde debería haber estado mi voz con sus propias suposiciones. No estaba enojado con ella. Pero había terminado de que me llenaran el espacio. Invité a mis 2 hijos y sus cónyuges a cenar en mi casa el segundo sábado de diciembre. No les dije por qué. Solo dije, estoy cocinando, vengan a las 6. Clifton preguntó si todo estaba bien. Dije, todo está bien, estoy haciendo asado de res. Dijo que estaría allí. Roxanne preguntó si debía traer algo. Dije, solo ustedes mismos. Pasé 2 días preparando. No solo la comida, aunque el asado de res estaba bueno, mejor que bueno en realidad, Patricia me había enseñado la receta y la había estado haciendo durante 20 años. Preparé la casa. Puse cosas que contaban una historia. En la estantería de la sala, junto a los libros de historia y las fotos familiares antiguas, agregué las piezas de carpintería que había hecho en los últimos 4 meses. Un pequeño cuenco de roble. Un juego de sujetalibros del que estaba orgulloso. Puse el horario de voluntariado del banco de alimentos en el refrigerador, no escondido, simplemente ahí. Hice imprimir fotografías, recientes, de mí con Raymond y nuestro grupo de cenas del jueves, de mí en la clase de carpintería del centro comunitario, de mi jardín en verano cuando había sido genuinamente impresionante. Las puse en la repisa de la chimenea junto a las fotos familiares antiguas. No como declaración. Solo como evidencia. Evidencia de una vida que se estaba viviendo. Llegaron juntos, lo cual no había esperado. Clifton y Diane, Roxanne y Derek,
los 4 al mismo tiempo en la entrada, lo cual me dijo que habían estado en contacto de antemano y llegaban como una unidad. Abrí la puerta y el olor del asado de res de la cocina salió conmigo hacia la fría tarde de diciembre y vi como la cara de Roxanne hacía algo involuntario, algo que no tenía nada que ver con la versión preparada de sí misma con la que había llegado. Olió la receta de su madre y su cara se quedó brevemente, completamente sin guardia. «Pasen», dije. «La cena está casi lista». Entraron. Los observé notar cosas. Diane vio las piezas de carpintería primero. Tomó el cuenco de roble y lo dio vuelta con genuina apreciación, tenía ojo para la artesanía, y dijo, «Leonard, ¿hiciste esto tú?» «Sí», dije. «He estado tomando una clase». Derek notó las fotos del jardín y preguntó sobre ellas. Clifton estaba callado de una manera que significaba que estaba prestando atención. Roxanne se paró ante la repisa y miró las fotografías recientes durante mucho tiempo. Nos sentamos a cenar. Había arreglado los asientos de modo que yo estaba en la cabecera de la mesa, que era simplemente donde me sentaba en mi propia casa, y la conversación comenzó cuidadosamente, de la manera en que comienzan las conversaciones cuando todos están ligeramente inseguros del terreno. Luego Marcus, que había venido con Clifton y Diane, dijo, «Abuelo, ¿trajiste la cosa que hiciste de madera?» Dije, «El cuenco de roble está en el estante, ve a verlo». Fue y regresó sosteniéndolo cuidadosamente con ambas manos, de la manera en que los niños sostienen las cosas que sienten que son valiosas, y dijo, «¿Realmente hiciste esto?» Dije, «Realmente hice esto». Lo miró por otro momento y luego me miró y dijo, «Eso es muy genial». Y algo cambió en la habitación después de eso. No dramáticamente. Sin ningún anuncio. Pero la mesa se volvió más cálida. La conversación se hizo más fácil. Diane me preguntó sobre el banco de alimentos. Roxanne me preguntó sobre la clase de carpintería. Derek preguntó, genuinamente preguntó, sobre cómo había aprendido a cocinar el asado de res tan bien, y le hablé de Patricia, de cómo me había enseñado a lo largo de todo un invierno porque ella decía que toda persona debería saber cómo preparar una comida correctamente, y los ojos de Roxanne se suavizaron de la manera en que siempre lo hacían cuando surgía su madre, y no pasé por alto el momento, lo dejé estar allí, porque Patricia merecía estar allí. Después de la cena, cuando Diane y Derek habían llevado a los niños a ver algo en el patio trasero y éramos solo los 3 en la mesa, Clifton me miró. Me miró de la manera en que había estado esperando que me mirara durante mucho tiempo. Realmente miró. No con manejo. No con cuidado. Solo miró. «Papá», dijo, «te debo una disculpa». Esperé. Lo de la vida asistida. Estaba mal. Estaba preocupado por ti y convertí la preocupación en un plan en lugar de una conversación. Debería haberte preguntado cómo estabas. Realmente preguntado. En lugar de decidir que ya lo sabía. Miré a mi hijo. Tenía los ojos de su madre, siempre lo había sabido, pero tenía algo más en su cara en ese momento que era completamente suyo, un tipo de honestidad ganada que no es barata y que no viene de personas que no han crecido a través de algo difícil. Dije, «Clifton, la preocupación venía del amor». «Lo sé. Pero sí. Debiste haber preguntado». Asintió. Miró la mesa por un momento. Luego dijo, «Entonces, ¿cómo estás?» Sonreí. Dije, «Genuinamente estoy bien». Y luego le conté. Le hablé del banco de alimentos y lo que significaba. De la clase de carpintería y la silenciosa satisfacción de hacer algo con mis propias manos. De Raymond y las cenas del jueves y lo que significaba tener gente alrededor de la mesa nuevamente. Del jardín y los tomates, lo que le pareció genuinamente gracioso porque siempre me había tomado el pelo por tener mano negra toda su infancia. Roxanne volvió adentro y se unió a nosotros y le conté también. Le dije que Marcus me había llamado sobre su proyecto de ciencias y que había sido una de las mejores conversaciones que había tenido en meses. Pareció sorprendida y luego, después de un momento,
avergonzada de la manera particular de una persona que se da cuenta de que ha estado suponiendo en lugar de preguntar. Papá, dijo, no sabía que tú y Marcus habían hablado así. Dije, hay mucho que no sabes, cariño. No como acusación. Solo como hecho. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Lo sé, dijo. Lo siento. Cuéntame. Así que lo hice. Han pasado 8 meses desde esa cena de diciembre. Quiero contarles lo que ha cambiado porque creo que los cambios son más importantes que el conflicto que los precedió, y creo que las personas que aman a sus familias y quieren cosas buenas para ellas merecen escuchar cómo pueden verse las cosas buenas al otro lado de una conversación difícil y honesta. Clifton me llama todos los domingos ahora. No una breve llamada de verificación. Una llamada real, de 15 minutos al menos, a veces más larga. Me hace preguntas sobre cosas que realmente sé, problemas de construcción, decisiones de negocios, cosas donde mi experiencia tiene valor genuino. El mes pasado me llamó un miércoles porque estaba lidiando con una situación difícil con un contratista y quería mi opinión. Le di mi opinión. La usó. Me llamó al día siguiente para decirme que había funcionado. Esa llamada del miércoles, significó más para mí de lo que podría explicar fácilmente. Roxanne empezó a venir los sábados por la mañana unas 2 veces al mes. Trae café del buen lugar cerca de su oficina y nos sentamos en el porche y hablamos. Realmente hablamos. Sobre Patricia a veces. Sobre su trabajo y su vida y las cosas que encuentra difíciles que nunca había mencionado antes porque, me dijo una mañana, siempre había supuesto que yo tenía demasiadas dificultades propias para querer escuchar sobre las suyas. Le dije que esa era una de las suposiciones más equivocadas que alguien había hecho sobre mí y se rió con la risa que heredó de Patricia, la que llena una habitación, y me senté en mi porche en la mañana de otoño y sentí algo que me había faltado durante años, que era simplemente ser conocido por alguien a quien amaba. Marcus viene los sábados alternos ahora. Trabajamos en cosas juntos. Me ayudó a plantar el jardín de invierno. Está aprendiendo los conceptos básicos de la carpintería, empezando por lijar y cortes simples, y su concentración y su paciencia son notables para un niño de 9 años y se lo digo regularmente porque a mí no me dijeron cosas así suficientemente cuando era joven y no tengo intención de cometer ese error con él. June ha decidido que mi porche techado es el mejor lugar del mundo y llega a cada reunión familiar e inmediatamente va allí, lo cual encuentro completamente razonable y he organizado en consecuencia con una pequeña canasta de libros y materiales para dibujar. Diane y yo hemos encontrado nuestro camino hacia algo más honesto que la eficiencia educada. Sigue siendo eficiente. No tengo quejas sobre la eficiencia. Pero hay algo debajo que ahora es más cálido. Me preguntó el mes pasado si iría a la feria de ciencias de la escuela de Marcus porque había construido algo y quería que lo viera. Fui. Había construido un pequeño modelo funcional de un sistema de suministro de agua, válvulas y tuberías y una bomba simple, y claramente había invertido tiempo real en ello y cuando lo miré le dije que era buena ingeniería y se irguió de la manera en que lo hacen los niños cuando se les dice algo verdadero que esperaban que fuera verdad. He pensado mucho, en estos 8 meses, sobre qué cambió y cómo. No los eventos específicos, la cena, las conversaciones, las llamadas telefónicas. Sino la cosa subyacente. La raíz de ello. Y a lo que sigo volviendo es algo simple y ligeramente incómodo. Lo permití. No intencionalmente. No porque no me importara. Sino porque confundí la paciencia con la pasividad. Confundí no querer ser una carga con no tener necesidades. Confundí las vidas ocupadas de mis hijos con mi propia ausencia de ellas. Había estado tan decidido a ser un buen padre de la manera en que entendía la buena paternidad, que era apoyo silencioso y presencia sin quejas y no hacer demandas a personas que estaban haciendo lo mejor que podían, que había olvidado la otra parte. La parte que dice que una relación requiere que ambas personas se presenten. Un padre no es solo alguien que da. Un padre también es alguien que existe. Completamente. Claramente.
Sin disculpas. Patricia entendía esto de manera intuitiva y natural y lo manejaba con una gracia que todavía estoy aprendiendo a aproximar. Pero estoy aprendiendo. A los 68 años, genuinamente todavía estoy aprendiendo. Y eso, creo, es lo que más quiero decirle a cualquiera que se reconozca en esta historia. No la parte sobre los hijos y lo que hicieron mal, porque la mayoría de nosotros hemos sido hijos que hicieron las cosas mal, sino la parte sobre el Padre. La parte sobre el hombre que todavía está aquí, todavía construyendo, todavía pensando, todavía creciendo, todavía completamente digno de ser conocido. No te hagas pequeño para evitar incomodar a las personas que te aman. No confundas su ocupación con tu irrelevancia. No te sientes calladamente en sillas de esquina durante tanto tiempo que las personas al otro lado de la habitación olviden que tienes una voz que vale la pena escuchar. Porque el tiempo no siempre es el maestro que esperamos que sea. A veces necesita ayuda. A veces necesita una cena de asado de res y un cuenco de roble en el estante y un hombre que finalmente ha decidido ocupar el espacio que siempre tuvo derecho a ocupar. Planté cosas nuevas en el jardín la semana pasada. Raymond viene el jueves. Marcus viene el sábado y vamos a empezar una casita para pájaros. El porche tiene los colores de Patricia en la luz de la tarde y me siento allí la mayoría de las noches ahora, café en mano, el vecindario asentándose en el silencio a mi alrededor, y siento la paz particular de un hombre que está exactamente donde pertenece. No dejé que el tiempo le enseñara la lección a mi familia. Se la enseñé yo mismo. Gentilmente. Honestamente. Con la cena. Con un cuenco de roble. Con una llamada telefónica de vuelta un miércoles. Y con cada mañana que me despierto a las 5:30 y hago café y elijo, deliberada y sin disculpas, estar completamente presente en mi propia vida.